Hola, soy Pau Tena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto. Hola, soy Pau Tena. Hola, soy Xavi Vallés y bienvenidos al episodio 0 de Geni, que es un episodio en el que queremos contaros más acerca del podcast, quiénes somos nosotros y qué es Geni. Que te lo pregunto a ti, Pau, ¿qué es Geni? Bueno, al final creemos que hay un espacio, ¿no?, entre el ámbito científico y el ámbito más de negocio, y es ahí donde queremos entrevistar, ¿no?, a emprendedores que están desarrollando nuevos negocios en el ámbito del impacto, que nosotros le llamamos, que vendría a ser tanto impacto a nivel social y medioambiental. Y bueno, con ello queremos visibilizar un poco los nuevos negocios que se están llevando a cabo. Y justamente porque veíamos un espacio, ¿no? Aquí hay muchos podcasts que hablan de sostenibilidad desde esa perspectiva más científica, otros que abordan mucho el concepto de emprendimiento, pero hay todavía pocos que se centren en esa parte y queremos que haya un ecosistema suficientemente rico para hacer un programa específico para ello. Eso es, y de hecho, antes de empezar con esta idea, ¿no?, que surgió un poco así improvisada, nosotros no pensábamos que podría llegar a ser lo que está siendo, porque estamos conociendo empresas que no teníamos ni idea de que existían y que realmente están haciendo cambios muy sustanciales y que están teniendo el impacto en su centro de negocio, ¿no? Y eso es súper interesante. Y bueno, vamos a hablar de cómo nos conocimos. Exacto, ya que sí. Esperamos que pues os guste el podcast y estéis con nosotros unos cuantos capítulos. Eso es, antes de escucharnos en el podcast, pues que sepáis un poco quiénes somos. De hecho, hay una anécdota que yo creo que es interesante contarla, que es cómo nos conocimos, ¿no? Que yo al final era un niño de segundo de carrera, un flipado, que siempre he tenido como el emprendimiento como un objetivo, y espero en algún punto de mi vida emprender. De hecho, yo creo que eres un emprendedor, solo que en fase preparatoria, ¿no? Early stage, claro. Esperemos. Y nada, entonces yo antes de emprender tenía claro que quería generar unos conceptos en mi cabeza, una estructura, y creía que la consultoría estratégica pues podía ser un camino, ¿no? Entonces, bueno, busqué por internet mejores consultoras estratégicas, ahí flipado de mí, y encontré BCG. Entonces, bueno, busqué en LinkedIn gente que trabajaba en BCG, encontré una persona en Barcelona que se llama Xavi Vallés. Con la R. Xavier Vallés, en ese momento te llamaba Xavier, que trabajaba en BCG. Entonces escribí y dije, oye, para entrar, ¿cómo funciona tal? Y me dio, bueno, un contacto de recursos humanos para empezar ese infierno de entrevistas, que bueno, no las hice. Pero ahí me dijo, bueno, yo te mando esto, pero dentro de una semana me voy a otro proyecto, ¿no? Y entonces ahí pues conocí a partir de ahí de Cocktail, que ahora es la compañía donde estamos nosotros trabajando, y bueno, de esa forma nos conocimos, ¿no?, a través de una red social de trabajo, y es una, bueno, yo creo que es una anécdota interesante. Al cabo de los años acabamos trabajando juntos, porque ahora somos compañeros de trabajo. Eso es, y estamos aquí con un podcast también por nuestro lado. Y justo, Pau es él se define como friki de las startups. Yo creo que es un experto de las startups, la verdad. Conoce todo lo que sucede en el ecosistema, y vamos a hablar hoy también del ecosistema de startups. Y en mi caso, pues he sido consultor de estrategia ahora hace ya 8 años, que parece bastante. Se dice pronto, pero sí, es muy poco en realidad, pero ya en mi cabeza son menos. Sí. Y tuve la suerte justo en Boston Consulting de entrar en el ámbito de la energía, que ya en el 2016 pues el tema de la sostenibilidad era muy maduro en ese sector, y trabajar en proyectos donde el concepto renovable estaba muy presente, y aunque yo vengo pues de formación más económica empresarial, pero eres muy friki también de leer muchos papers, mucha energía. Sí. Tienes papers, de hecho, que a ver si los publicas algún día. Bueno, alguno he publicado. Algunos has publicado. Podría, si no los he publicado es porque creo que no están todavía bien terminados, pero sí, tengo, ADN de empollón, y me encanta leer sobre esto. Y creo justo que es lo bonito de trabajar en sostenibilidad y empresa, ¿no? Que al final la ciencia y el ámbito empresarial económico, yo creo que se han dado la espalda durante mucho tiempo, o no, el discurso científico no se ha incorporado adecuadamente a la estrategia empresarial. Y bueno, pues mi forma de aportar mi pequeño granito de arena es, siendo, digamos, que vengo del ámbito más económico, tratar de entender al máximo posible lo que está diciendo la evidencia, para
para que las aplicarlo, ¿no? compañías se dirijan o empiecen a trabajar en la buena dirección. Y creo que tenemos la suerte ahora pues de que estamos ambos trabajando en una empresa que viene de la digitalización y es, digamos, su core, pero en la que pues la sostenibilidad ya es un vector súper importante, ¿no? del trabajo que hacemos y ayudamos a muchos negocios a poner esa perspectiva a la hora de plantear sus nuevos servicios, nuevos productos y por lo tanto pues es, yo creo, una forma más bonita todavía de ser consultor, ¿no? Que es con un propósito que es bonito. Sí, sí, y bueno, y de hecho, aparte de nuestra consultora, también hay muchas empresas también trabajando en este ámbito, y de hecho son las empresas que nosotros también queremos entrevistar y que hemos tenido el placer ya de hacer unas 6 grabaciones, ¿no? Y creemos, bueno, que hemos visto, nos ha sorprendido de hecho el nivel del impacto, cómo lo tienen en el centro, cuando, bueno, nosotros al iniciar todo este proyecto lo teníamos, ¿no?, en mente, de intentar entrevistar a gente que estaba cambiando, pero no sabíamos que había gente cambiando las reglas de tal forma, ¿no? Además, en este podcast, un dato interesante yo creo que es que es itinerante, ¿no?, y que nos movemos a sus centros, nos movemos a sus empresas, que creo que eso es súper bonito porque... De hecho, bueno, ahora nos veis aquí muy cómodos con nuestros auriculares y micro, pero al principio esto de hablar y escucharte a través del auricular nos volvíamos... Es muy raro, era muy raro. Locos. Sí, es verdad, ahora ya me he acostumbrado. Yo también, lo estaba pensando ahora mientras lo decía, pero... Sí. De aquí a la radio. Es un podcast itinerante, realmente, y creo que esto nos ha ayudado mucho porque justamente el ecosistema de startups, que ahora hablaremos más de ello, pero ya no es un tema de aplicaciones móviles, es un tema de grandes infraestructuras a veces, y ir a las propias oficinas de los emprendedores nos ha permitido entender mejor sus negocios, ¿no? Porque... Eso es, y ponernos más en su piel, porque al final, pues por ejemplo, Bound for Blue, ¿no?, que es una empresa que desarrolla velas para el transporte marítimo y eficientar el uso, el consumo de combustible fósil. Bueno, entramos ahí, vimos un prototipo que eran 12 metros, ¿no? Cuando nosotros nuestros MVPs son 4 pantallas para chequear cuánta gente entra en la pantalla, ¿no? O sea, es increíble y realmente es algo súper interesante que, bueno, tendremos el placer de poder compartir con todos vosotros y nos hace muchísima ilusión, la verdad. Sí, de hecho creo que esa perspectiva más de tradición digital es bonita, ¿no? Porque la digitalización, que ha sido el principal motor de transformación económico los últimos 20 años, aunque sigue siendo un motor súper relevante, pero da paso de alguna manera a la era de la sostenibilidad, pero ambas tendencias tienen mucho en común, ¿no? Es una cosa, porque sostenibilidad. Yo llevo escuchando este término desde hace mucho y de hecho cuando hablo con mis amigos que están fuera del ámbito más de negocio, dicen que no se lo creen. O sea, que es sostenibilidad porque al final yo creo que es una palabra un poco ya manchada y demasiado usada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo entiendes esa sostenibilidad y es realmente impacto? ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que hay una dificultad, que es que el concepto aborda tantas dimensiones de análisis y de acción que es complejísimo, ¿no? Hablar de sostenibilidad en general, sí, la definición clásica, ¿no? Pues satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Cuando entramos más en profundidad a analizar el concepto, a mí me surgen preguntas sobre cómo la hemos planteado hasta ahora, ¿no? De hecho, hay un diagrama clásico que en YouTube lo podríamos poner mientras lo cuento, que se entenderá mejor, pero que son estas 3 bolas que conforman como un triángulo y hay una bola que pone medio ambiente, otra que pone sociedad y otra que pone economía, ¿no? Y en el centro pone sostenibilidad. El Ikigai. Claro, el Ikigai. Entonces parece que de alguna forma alcanzar objetivos medioambientales, sociales y económicos de una forma hacia un propósito común que es ese, ¿no?, que lo guíe. Me surgen preguntas al respecto, porque si pensamos en la bola de medio ambiente, creo que es sencillo de entender, ¿no? Vivimos en un planeta finito, dependemos de unas dinámicas de nuestro ecosistema, de nuestro bioma determinadas que nos sostienen nuestra vida, y al final tenemos que permitir que la tierra, el aire y el agua siga siendo un hogar para nosotros, ¿no? Si quisiésemos personificar el medio ambiente, pues habitualmente pensamos en el planeta, ¿no?, como el personaje que lo representa. En el caso de la sociedad, es también muy sencillo, ¿no? El personaje que lo representa son las personas humanas que vivimos en el planeta y para las que tenemos unos objetivos muy concretos, que es garantizar una vida digna, próspera, un bienestar, y no nos engañemos que hoy en día el concepto de sostenibilidad medioambiental es una discusión de ricos, porque hay mucha gente en el mundo que vive bajo el umbral de la pobreza y para la que la discusión verde queda muy lejos, ¿no? Luego llegamos a la tercera bola, que es la bola de la economía, que es donde a mí me surgen preguntas y no tengo todas las respuestas, ¿no? Pero
De hecho, si yo te pregunto, Pau, cómo personificamos la economía, o sea, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? A ver, a mí me viene dinero, ¿no? Vale. Pero la meca del dinero yo diría que tal vez es la bolsa. La bolsa, así como el La vídeo bolsa. que sale. De hecho, Eso es. cuando las noticias así más antiguas, que salía sección de economía y se Clac, veía clac, clac, la Wall bolsa. Street, el Sí, sí, IBEX, ¿no? eso. moviéndose. Eso. Y creo que es una reflexión interesante, ¿no? De cuando pensamos en proteger la economía, ¿qué queremos proteger realmente? Porque al final el objetivo de la economía debería ser gestionar los recursos de una manera adecuada que permita satisfacer las necesidades sociales. La bolita de los recursos ya la hemos explicado, que es el medio ambiente, y la bolita social también la teníamos. Entonces, cuando ponemos la economía al mismo nivel que el medio ambiente y la sociedad, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué queremos proteger realmente en ese sentido, ¿no? Y creo que es una concepción económica que parte de pues una continuista respecto a un modelo económico que, si bien ha traído muchísimos beneficios, también ha generado desigualdades relevantes y ha comprometido muchos recursos, ¿no? Y aunque aquí no vamos a entrar en la discusión sobre el crecimiento o el decrecimiento en general, porque este sobre es un el modelo podcast económico. Claro, esto es un podcast top-down, ¿no? Podemos tener Sí. nuestras ideas, pero honestamente no tenemos conclusiones, ¿no? El crecimiento económico hoy en día, en el sistema actual, yo creo que podemos defender que genera beneficios sociales relevantes a nivel de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque puede haber tendencias a futuro que rompan estos esquemas, ¿no? Y que, de hecho, cada vez vemos más startups, ahora que hablamos de startups, que alcanzan volúmenes inmensos con una masa de empleados muy baja. Sí. Esos ratios empiezan a romperse. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar el concepto de la economía como el instrumento a través del cual gestionamos los recursos para satisfacer las necesidades de la población y pensar cuál es el modelo desde el que hacerlo, ¿no? Y eso evidentemente supone un cambio de paradigma y muchas veces el problema de la sostenibilidad, y vuelvo al inicio, es que se complica la ecuación porque parece que tienes que hacer una enmienda a la totalidad del modelo, ¿no? Y lo conecto con la parte digital porque me parece una buena comparación. Si hemos vivido 20 años de digitalización, esta tendencia remaba a favor del modelo económico dominante, ¿no? en nuestra sociedad. Abarataba costes, permitía crecer más rápido, captar más clientes, etc. La sostenibilidad, por contra, cambia, reta muchas veces eso, ¿no? Status quo. O sea, siempre es mejor reducir costes, siempre es mejor satisfacer al cliente, o hay veces que vamos a tener que perjudicar su experiencia en favor... o cambiar comportamientos. Siempre es mejor crecer, y eso entra más en el plano macroeconómico, ¿no? Yo, como no es a lo que yo me dedico, porque yo me dedico a transformar en negocios, y tú también, ¿no? A transformar empresas. Yo siempre digo que sea cual sea el contexto económico, crecentista o decrecentista, va a haber empresas que crezcan y otras que decrezcan. Eso es, y de hecho en este podcast vamos a entrevistar a muchas startups, ¿no? Que ahora podemos entrar un poco en el término de qué es una startup, pero que al final también son negocios que están creciendo dentro de esta oportunidad y, claro, de este gran problema que es el cambio climático, ¿no? De hecho, si cogemos un sector en el que trabajen algunas de nuestras empresas, es posible que si tú sumes el crecimiento de los nuevos entrantes sostenibles y le restes el decrecimiento de los grandes, el sector decrezca netamente. Esto puede pasar. Pero claro, decrece porque hay nuevos proyectos que desde otro dimensionamiento están abordando problemas importantes, ¿no? Eso es. Y después, entrando un poco más ya en el término startup, ¿no? Porque yo es algo bueno, que, como he comentado, siempre me ha interesado mucho y he leído mucho sobre ello, ¿no? Y de hecho... Bueno, o sea, eres las startups. O sea, yo... soy una enciclopedia. La personificación del medio ambiente es el planeta y la personificación de las startups es Pau, ¿no? O sea, es así. Leo mucho, y de hecho eso empieza no desde que empiezo a trabajar, sino antes, en mi carrera universitaria, que de hecho hice mi trabajo final de curso sobre Lean Startup, que es un método de creación de nuevas empresas, ¿no? Y ahí debatía sobre qué es el término startup, ¿no? Y durante esa época, ignorante tal vez, y joven, bueno, ahora tal vez soy joven, pero ahí hablábamos mucho de la startup desde un punto de vista de una empresa que intentaba romper esquemas, que entraba en un mercado que lo penetraba, que rompía muy fuerte y con un hipercrecimiento, ¿no? Y con una base tecnológica y digital fuerte. Exacto, porque ese hipercrecimiento, la escalabilidad esa te la da la tecnología, y tecnología más basada en software, ¿no? No tanto tal vez en ingeniería, en tecnología más ingenieril, ¿no? Y ahí
durante el podcast sobre todo también, y bueno, contigo también he tenido muchas discusiones porque te decía, joder, mira esta startup que ha levantado tanta pasta, tal, y tú me decías, a ver, sí, pero cuidado, ¿no? Porque muchas veces muchas de estas empresas están basadas en modelos y en hipótesis y en milagros que probablemente no ocurran, ¿no? Sobre todo, siempre nos hemos reído mucho de esto y hemos comentado mucho acerca del modelo de monetización, ¿no? Que es un concepto que lo entiendo perfectamente lo que quiero decir, pero he conocido a muchos emprendedores que me decían que no tenían claro el modelo de monetización de su empresa. Y yo pensaba, es que el modelo de monetización equals tu negocio. Claro, ¿no? claro, O sea, es como si tienes un restaurante, ¿no? Y cobras el pan o el bocata. o no sabes cómo cobrar el bocata, Claro. que es el peor todavía. Exacto, sí. Y nada, y en esto yo creo que nos estamos dando cuenta en este podcast que el término startup va mucho más allá, ¿no? Del software o de la tecnología, sino que lo que estamos viendo es que son compañías que tienen un problema y lo quieren resolver y se apalancan en mucho, bueno, en ingeniería, ¿no? Y en desarrollos de innovación mucho más complejos, y que el proceso hasta llegar a la solución tal vez es mucho más largo, ¿no? Porque necesitas ciclos de prototipados. Por ejemplo, hemos entrevistado a Benvirontech, que es una empresa que desarrolla bioplástico, ¿no? Y llevan desde 2016 desarrollando una tecnología ingenieril y un proceso que, bueno, fuimos ahí, olía un poco mal, pero fue increíble, ¿no? Y vimos todo el proceso para crear bioplástico a través de bacterias, etcétera. Y es un proceso brutal, ¿no? Y espectacular. Y yo eso también lo incluyo dentro del término startup. Sí, que al final extiende un poco el concepto de emprendimiento, ¿no? Yo creo que lo bonito del podcast es que lo que nos vamos... O sea, bueno, lo más bonito es que vamos a conocer a gente súper interesante, de la que vamos a aprender muchísimo. Llevamos grabados, seis capítulos, pero con 5 emprendedores. Es que ellos entienden la sostenibilidad económica de su empresa o el beneficio como una condición necesaria para generar un impacto determinado. Y cómo eso se vive de una forma súper... en toda la organización, ¿no? Y ahí, jolín, cambian esquemas y formas de hacer, y por eso digo que me interesa más cómo plantean ellos su crecimiento o cómo planteamos ahí el crecimiento como concepto. Y que de hecho ahí entramos en una reflexión un poco más filosófica, que a veces me gusta ponerme filosófico, pero es el hecho de que es un emprendedor, ¿no? Porque al final pensamos que un emprendedor siempre es pues ese CEO, ¿no? Que tiene un X% del equity y nada, es un empresario, pero realmente yo lo que veo es que primero, no está solo vinculado a la empresa privada, ¿no? Sino que realmente en la empresa pública también necesitamos emprendedores. Y luego, totalmente, los alcaldes, por ejemplo. Eso es. Mucha de la discusión o del reto en sostenibilidad se da en el ámbito urbano y el ámbito de la ciudad. Necesitamos alcaldes que sean emprendedores. Escuchaba el otro día, leía sobre Pontevedra, ¿no? Y la transformación que ha tenido de la movilidad desde hace años, pues eso es fruto de alguien que llega al ayuntamiento y... con ganas de cambiar. Que ahí es un poco donde viene la definición o mi definición de emprendedor, ¿no? Que al final no es tanto a nivel negocio, pero sí a nivel de, oye, existe este problema, creo que ese problema se puede solucionar y yo voy a todo con ello, ¿no? Y tengo esa pasión, tengo esas ganas, tengo ese foco en cambiar, ¿no? Y creo que el emprendimiento es más un tema de actitud que de negocio, ¿no? De hecho, yo siempre pienso que, por ejemplo, tú, que al final no tienes ninguna empresa ni nada, pero te considero un emprendedor, porque desde el primer día que te conocí me dejaste muy claro que tu foco y tu visión es intentar resolver temas de impacto, de sostenibilidad. Qué bonito, Pau. Y bueno, sí, o sea, a mí de hecho es lo que me mueve y lo que he visto en todas estas entrevistas que hemos hecho, que toda la energía que transmiten es tan brutal. O sea, al final, independientemente del negocio, que me parece espectacular, pero solamente las ganas y todo el esfuerzo que ponen para superar ciertas barreras, y de hecho emprender en impacto es probablemente mucho más complicado, ¿no? Sí. Porque pues tienes que tener acota más mucho métricas. el campo de juego, ¿no? Es como... Eso es, sí. Y tienes que tener unos valores, no te puedes deshacer de ellos, ¿no? Porque son valores Totalmente. que muchas veces son limitantes, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante
este término y bueno, yo es un learning que me quedo y que esperemos ir aprendiendo todavía más durante este podcast, que esperemos que dure mucho. Y más allá de hecho, siempre el otro día lo hablábamos, ¿no? Planteamos esto como para aprender sobre sostenibilidad y emprendimiento y en realidad es una excusa para aprender sobre cómo funciona el mundo, porque hemos aprendido sobre transporte marítimo, residuos, sector textil, sector agricultura vertical. Es increíble, ¿no? Al final son realidades que muchas veces son lejanas, cómo funciona el backstage de la economía, es. ¿no? Y que de hecho en este podcast lo que queremos es entrar un poco también en las entrañas de no solamente del negocio ni del problema de sostenibilidad, pero también de cómo se crea algo así, ¿no? O sea, nos contarán en el bioplástico cómo se forma el bioplástico y yo creo que es una cosa que nos define a los dos, que es las ganas de aprender y de preguntar, que de hecho ahí tengo una anécdota contigo que cuando entré y bueno, estaba ahí trabajando contigo te dije: oye, Xavi, ¿tú cómo sabes tanto? O sea, ¿quién te ha enseñado, no? No sé tanto. Pero desde el punto de vista humilde sí. Y me hiciste una reflexión que creo que es muy interesante, que es que al final, o sea, tú aprendes preguntando a esas personas que te interesan, ¿no? Y al final yo creo que aquí viene una reflexión, que es que el modelo educativo, sobre todo español, se basa mucho en un modelo reactivo, ¿no? O sea, al final tú tienes el profe te cuenta todo y tú aprendes. Y cuando tú te vas al exterior, si quieres seguir aprendiendo, no vas a tener nadie, ningún instructor que te va a decir: oye, Pau, esto es así, o esto es así, esto es así. Tienes que preguntar. Esa curiosidad, es decir... la curiosidad y es darte ese espacio para conocer y para entender las cosas, ¿no? De hecho, yo creo que es curioso, ¿no? Yo considero que yo no sé nada todavía, ¿no? Por eso hacemos esto, o sea, porque vamos a aprender nosotros. De hecho, pues mira, si no lo escucha nadie, pues nos ha servido igual. Exacto, sí. Pero es la curiosidad y honestamente creo que es algo que tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no? Las ganas de descubrir cosas nuevas y eso yo diría que Pau, aparte de un gran consultor, puede llegar a ser muy pesado, muy pesado. Porque quiere entenderlo todo a un nivel de profundidad tan extremo que muchas veces puede ser incompatible con la operativa diaria, ¿no?, de una compañía, pero ostras, ahí es donde está realmente el valor de un profesional, yo creo. Y de aprender y bueno, eso en este podcast lo vamos a hacer y también vamos a generar podcast de eso, unos 50 minutos, pero que van a ser muy a fondo, intentar profundizar en ellos. Tal vez no nos vamos a poner en ciertas patas del negocio, que tal vez a veces son un poco más salseantes, pero que en los puntos en los que están las empresas tampoco nos interesa tanto. De hecho, pero hablando de esto, porque sí hemos sacado conclusiones relevantes sobre la estructura del capital de las startups, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la cabeza el venture o mecanismos más clásicos y nos ha sorprendido mucho. Sí, de hecho, casi ninguna se apalanca en Venture Capital, por ejemplo, y se apalancan de otros métodos de financiación, tal vez con industriales, familias incluso. Familias o hasta generación hecha, o sea, crecimiento orgánico. Sí. Que eso creo que también es una condición necesaria para ciertos tipos de modelo de empresa en los que la propia naturaleza del negocio no va a permitir unos crecimientos en la línea de los que espera el venture tradicional, ¿no? Exacto. Y eso es bonito ver también que el tejido tiene mecanismos muy distintos a los que siempre ocupan las primeras páginas, ¿no?, en ese sentido. Sí. Y volviendo un poco a la parte de sostenibilidad, otra cosa que me ha sorprendido mucho es las hipótesis desde la que trabajan, ¿no? Porque creo que el discurso lo ocupa todavía mucho la idea de la mitigación, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar sobre las causas que provocan el problema climático y social. En este caso, pues, en el caso de medioambiental, pues contaminar menos y generar menos residuos fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro mundo de estrategia medioambiental, que es la estrategia de adaptación, que es la que ya asume que parte del problema está causado, ¿no?, y es irresoluble, y así lo dice la ciencia, y que la vida humana debe adaptarse a un planeta cambiado, a unas dinámicas climáticas distintas. Y es increíble cómo ya las compañías que hemos entrevistado reflejan esto, ¿no? En el caso de Enquitec, ¿no?, por ejemplo, evidentemente hay una voluntad de descarbonizar, de tener una economía de más proximidad, pero también el caso de negocio de agricultura vertical parte de un contexto de escasez de suelo y de agua. Entonces, ¿qué mal vamos en realidad si nos lo paramos a pensar, ¿no? Si ya generamos negocios pensando en un mundo que va a ser tan distinto.
Sí, sí. Y esto también yo creo que desde el punto de vista del usuario nos afecta, ¿no? O sea, poniéndonos ya en la piel del customer, creo que esto también va, no tal vez de apalancarnos tanto en tecnología, sino en casos de uso un poco más concretos, que son cambios de comportamiento, ¿no? Sí, de hecho, esto está más o menos medido en el último informe del IEA. Decía que más o menos el 50% del esfuerzo que tenemos que hacer es de tipo tecnológico, tanto innovación como adopción tecnológica, pero el otro 50% del esfuerzo climático y ambiental es cambio comportamental, que no requiere de nueva tecnología, ¿no? Y en ese sentido, hablo de 50%, el dato es un poco distinto, pero más o menos es mitad y mitad. Y en ese sentido, hay compañías como Recovo que utilizan tecnología, obviamente, pero hacen algo muy obvio, ¿no? Que es decir, si sobra algo en un sitio y se requiere en otro lugar, en lugar de tirarlo y fabricarlo de nuevo, vamos a moverlo. Que Recovo, para daros contexto, es una empresa, una plataforma que intenta reutilizar el residuo textil, ¿no? Sí, textiles que ya no serían utilizados o serían desechados, exacto, pues que otras personas lo utilicen, ¿no? Y que requiere un cambio de comportamiento, porque de hecho ya se está haciendo, ¿no? Porque nosotros le preguntamos, oye, ¿y la gente cómo está interesada en comprar ropa de textil de segunda mano, ¿no? Para producir, y nos decían, bueno, es que están haciendo muchas empresas que su principio de diseño, uno de sus grandes principios de diseño, es que el producto, la materia prima, sea de segunda mano, ¿no? Entonces eso, pues es un cambio de comportamiento, como puede ser también la bolsa del súper, que en vez de la que te den de plástico, pues llevas tú una, o yo en mi caso soy el señor anécdotas, me van a contar el señor anécdotas, pero por ejemplo yo con el Bicimat, tengo una compañera de piso que siempre va en Bicimat y me decía, Pau, tienes que usar Bicimat. Y yo, no, vas más lento, además vas por el tránsito, ¿no? Y dices, no quiero. Y luego lo utilicé una vez, rompí esa barrera, la aversión al riesgo, el estar acostumbrado a una cosa, cambiar el comportamiento, y ahora solo uso Bicimat, ¿no? Entonces... Pasa en el tema urbano, a mí es un tema que me encanta, el del urbanismo. Estamos ahora en campaña municipal y autonómica. Es decir, esto no es un mensaje a ningún proyecto político en concreto, pero vemos mucho eso, ¿no? Que ciudades que emprenden grandes proyectos de transformación generan un rechazo muy fuerte al principio, porque hay una resistencia al cambio en la sociedad. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho en rediseño de experiencia de usuario, ese es un acelerador del cambio de comportamientos, la relación cliente-marca, y vemos que es muy complicado también plantear, venimos de una lógica user-centric, ¿no? Todo para el usuario, que el usuario esté súper contento. ¿Cómo le voy a decir a mi usuario que se traiga el tupper de casa para meter la carne o el pescado? ¿Estamos locos o qué? Y cuando lo implantas, muchas veces no es tan grave como parecía en un inicio, ¿no? Es cuestión de plantear esas transformaciones. En el caso del consumo, pues es súper claro. Sí, sí. Y bueno, ya para ir finalizando, porque tampoco queremos hacer aquí un capítulo tan extenso como los que vais a tener, mucho más profundos, también, bueno, agradecer muchísimo a Recovo, a AgroSingularity. Bueno, AgroSingularity en especial, Daniel Andreu, que fue el primero de todos. Podríamos hacer un capítulo especial hablando sobre el capítulo de AgroSingularity. Porque... Sí, porque eso fue un caos, ¿eh? O sea, fue un aprendizaje continuo y la verdad que millones de gracias, porque nos han dado la oportunidad, no me quiero dejar a nadie, pero AgroSingularity, Recovo, Bound for Blue, Benvirotech y Benvirontech, porque bueno, nos han dado la oportunidad a poder hablar con ellos, a darnos ese espacio. Nosotros al final no teníamos ningún producto antes de empezar esto. Y también ha sido bonito porque nos decían, claro, nosotros también hemos emprendido, hemos necesitado una oportunidad. Exacto. Entonces, que nos hayan abierto las puertas de sus oficinas, nos hayan dedicado tiempo, que es gente que pues ha currado muchísimo y no tiene tanto tiempo, estamos súper agradecidos. Y bueno, y el capítulo de AgroSingularity también está bien, ¿eh? Lo que pasa es que fue el primero, entonces pues a nivel técnico nos ha costado. No hay 2 cámaras todavía, ahora ya las hemos implementado, y bueno, nosotros también estamos aprendiendo las partes técnicas que no teníamos ni idea, y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una tontería, pero que el audio y el vídeo se tienen que conectar, que yo eso lo daba por sentado. Son dimensiones que van en tiempos distintos. Exacto, eso es, bueno, eso es bastante curioso. Loco, eso es curioso. Entonces eso, tened un poquito de paciencia al principio, pero dicho esto, yo estoy muy contento con el resultado. Y esperemos que os guste mucho el contenido. También estamos súper abiertos a feedback, a que nos deis recomendaciones de emprendedores. Y si queréis que hablemos de temas diversos y diferentes, pues también estamos abiertos a escucharos, y esperamos que aprendéis lo máximo posible, ¿no? Y
Yo creo que eso es seguro. Es decir, Esperemos. yo he aprendido un montón, que con eso nos conformamos por el momento. Muchísimas gracias. Os dejamos ya con el primer episodio, que va a ser Benvirotec. No, Enquitec. Enquitec. Ahí la sílaba última Enquitec. Y pues las siguientes semanas, uno por semana. Eso es. Que disfrutéis mucho y hasta el siguiente episodio. Gracias.